Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. La informalidad laboral crece en América Latina y el Caribe ante la falta de cambios estructurales y políticas sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a la profesora argentina Rosana Mauricio, doctora en Economía e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, vamos a profundizar en este tema. América Latina y el Caribe se encuentran en una trampa de crecimiento que se ha prolongado por varias décadas y el contexto mundial y regional limitan el espacio de las políticas macroeconómicas en su favor. Los resultados del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024 muestran una reducción en la tasa de creación de puestos de trabajo, en especial en empleos formales, y grupos como los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, las personas migrantes y las personas que viven en zonas rurales son más propensos a tener trabajos informales. Además, la intensificación de los efectos del cambio climático, de no adaptarse políticas de mitigación y adaptación, causará en el mediano plazo una importante reducción del número de empleos que se generen. Para abordar estos desafíos y atenuar los efectos sobre los mercados laborales, la región debe articular políticas de desarrollo productivo, empleo, macroeconómicas, junto con medidas efectivas de adaptación y mitigación del cambio climático. Esto exige un aumento significativo de la inversión pública y privada, así como reformas estructurales para promover un crecimiento económico sostenible y equitativo. Estas son algunas de las consideraciones realizadas en el último Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024. Para que tengan una idea, en las últimas 3 décadas, el mercado laboral en América Latina ha experimentado cambios muy drásticos. El escenario laboral es altamente complejo en la región y demanda cambios urgentes en un mundo marcado por conflictos, el cambio climático, la pospandemia y la desigualdad entre hombres y mujeres. En nuestro continente, varios informes de la Organización Internacional del Trabajo aseguran que si bien hubo una recuperación en las tasas de ocupación, persiste una brecha de género, la desocupación juvenil y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, entre otros problemas a destacar. A más de 4 años de la irrupción de la pandemia, podemos hablar de luces y sombras en este panorama global del mercado del trabajo, en particular con respecto a la tasa de ocupación. En ese sentido, nuestra entrevistada, Rosana Mauricio, aseguró que la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la inflación en gran parte de los países de la región hizo crecer el fenómeno del trabajador pobre, es decir, personas que viven en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Por otro lado, se agrava esta situación con los elevados índices de inflación que siguen estando presentes en un conjunto importante de países. Para tener una idea, en casi todos los países los salarios promedios son inferiores a los que se observaron en el año 2019. Existe un deterioro también importante en el valor real del poder adquisitivo del salario mínimo, aseguró Mauricio. La escuchamos. En relación al empleo en América Latina y el Caribe, podemos decir que, bueno, sobre todo si lo comparamos en el periodo posterior a la gran crisis del COVID que experimentó la región, el dinamismo económico posterior a esa crisis ha propiciado la mejora de los indicadores laborales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, a más de 4 años de la irrupción de la pandemia, observamos luces y sombras en este panorama global de
mercado de trabajo. En particular, respecto a la tasa de ocupación, esta retornó a los valores prepandemia y ello, por supuesto, es una muy buena noticia a nivel regional. Sin embargo, ello se observó recién desde el tercer trimestre del año 2022. O sea, esto marca un patrón que llamamos de 2x2, marcado por 2 trimestres de contracción del empleo durante 2020 que requirió de 2 años para su recuperación completa a nivel regional. Por otro lado, si bien la región recuperó plenamente la tasa de ocupación, se observa todavía una recuperación insuficiente en la tasa de participación laboral. Como resultado neto de una recuperación plena del empleo y de una recuperación insuficiente de oferta de trabajo, la tasa de desocupación promedio del 2023 fue inferior a la del 2019, pero en parte ello estuvo asociado a la falta de recuperación completa de la participación laboral respecto a la situación prepandemia. Más aún, si uno mira trimestre a trimestre lo que ha venido pasando, a nivel regional observamos una clara ralentización de esas mejoras, entre otras cosas como consecuencia del menor dinamismo del crecimiento económico, y de hecho vemos un estancamiento en la tasa de participación y en la tasa de ocupación en los últimos 5 o 6 trimestres a nivel regional. Adicionalmente, como lo hemos estado observando desde el comienzo de la pandemia, de la recuperación del empleo, esta ha estado traccionada fuertemente por el aumento de los puestos de trabajo informales, y hoy la tasa de informalidad laboral en la región es de alrededor del 50%, y eso entonces marca una fuerte preocupación asociada a una característica estructural que tienen los mercados de trabajo en la región, que tiene que ver justamente con la precariedad laboral. Leí un informe tuyo para la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde destacabas que en la región tener una ocupación todavía no garantiza poder salir de la pobreza. ¿Puedes profundizar en ese tema? En efecto, el efecto del trabajador pobre o de la pobreza laboral es otra característica importante y creciente en los mercados de trabajo de la región, y ello se asocia básicamente a 2 factores. Uno, lo que mencionábamos recién, que tiene que ver con la muy alta tasa de informalidad laboral que tienen los países, que en promedio en la región es 50%, pero en donde la mitad de los países tienen tasas superiores de informalidad laboral, y con ello no solo precariedad en las condiciones laborales, sino bajos salarios en términos relativos. Y por otro lado, ello se agrava esa situación con los elevados índices de inflación que siguen estando presentes en un conjunto importante de países. Para tener una idea, en casi todos los países los salarios horarios reales promedios son inferiores a los que observábamos en el 2019. Ha habido un deterioro también importante en el valor real, en el poder adquisitivo del salario mínimo. Rosana, ¿cuáles considerás que son los principales avances y desafíos en la región? Bueno, en relación a los avances y desafíos pendientes, y si uno amplía la mirada y tenemos un panorama más de medio término, efectivamente uno puede observar avances importantes tanto en el mercado de trabajo como en la protección social, pero claramente todavía existen desafíos muy importantes para la región. Por ejemplo, se observa un incremento en la participación laboral femenina y cierta reducción en las brechas de género a lo largo de los últimos 10, 20 años en la región. Sin embargo, la región continúa evidenciando brechas salariales muy significativas asociadas al género. La segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, sigue siendo muy elevada, en donde el abanico de oportunidades para las mujeres todavía sigue siendo muy acotado, y la escalera laboral sigue siendo más corta para las mujeres en relación a los hombres. Por otro lado, observamos que a lo largo de estas últimas décadas ha habido un fortalecimiento de las instituciones laborales, en particular negociación colectiva y salario mínimo, pero también observamos que la cobertura de esas instituciones sigue siendo muy insuficiente, asociada a la elevada informalidad, asociada al elevado porcentaje de trabajo independiente, y a su vez sí vemos en los últimos años ralentización de esos avances, y
y pérdida de poder adquisitivo, como mencionábamos anteriormente en relación al salario mínimo. Ha habido procesos importantes de extensión de cobertura de ingresos y de la seguridad social, especialmente a la niñez y a las personas adultas. Sin embargo, hay desafíos muy importantes todavía en materia de cobertura, en materia de suficiencia de esas prestaciones y sobre todo todavía la región sigue evidenciando una muy escasa cobertura de los seguros por desempleo e insuficiente protección de ingresos a los trabajadores, especialmente informales. Y finalmente podemos observar que también ha habido avances en las políticas activas del mercado de trabajo, pero observamos también que hay una insuficiente coordinación entre esas políticas, poco diálogo entre esas políticas y los requerimientos del aparato productivo e insuficiente coordinación con políticas de ingresos, especialmente para aquellas personas en edad activa. Rosana, ¿qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en el mundo del trabajo? Bueno, todavía es difícil identificar específicamente el impacto de la inteligencia artificial, asociado también a olas que veníamos observando anteriormente de cambio tecnológico en la región, que todavía no se terminan de identificar plenamente, porque adicionalmente a estos cambios, hay otros cambios importantes que están pasando en los mercados de trabajo de la región, pero efectivamente sí lo que observamos, más allá de la heterogeneidad, además que tienen estos procesos en los distintos países, que los trabajadores de menores calificaciones ubicados en la parte baja de la distribución son los que están siendo más afectados por el cambio tecnológico, y en ese sentido entonces trabajadores informales de menor nivel educativo realizando tareas poco calificadas, ciertos grupos de mujeres están teniendo un impacto desfavorable del cambio tecnológico, mientras que en otras partes de la distribución, sobre todo en aquellas ocupaciones mejor pagas, con mejores calidad de empleo, realizadas por trabajadores más calificados, se convierten en complementarias de la tecnología y su demanda relativa está aumentando. Esto, por supuesto, llama claramente a implementar un conjunto importante de distintas políticas. Por supuesto, las políticas de formación y las políticas que permitan la transición desde los puestos de trabajo que se están destruyendo hacia los puestos de trabajo que se están creando, pero también, como decíamos anteriormente, protección de ingresos para aquella población que se queda sin empleo, que está tratando de transitar hacia empleos que están generando mayor demanda. Entonces, políticas de protección, políticas fuertes de formación vinculadas a un esquema más amplio de políticas activas del mercado de trabajo, sin duda son elementos muy importantes en el debate público para propiciar las ventajas y los impactos positivos que pueda tener el cambio tecnológico y en particular la inteligencia artificial en la generación de empleo, en la productividad de nuestras economías y en las mejoras en las características de los puestos de trabajo y amortiguar los potenciales impactos negativos en materia de empleo y en materia de distribución, de desigualdad que puedan tener en la región. Allí teníamos entonces las declaraciones a enfoque de la profesora argentina Rosana Mauricio, doctora en Economía e investigadora del CONICET. Pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada y buena vida para todos. La frase del día. El efecto del trabajador pobre o de la pobreza laboral es otra característica importante y creciente en los mercados de trabajo de la región, y ello se asocia básicamente a dos factores. Uno, lo que mencionábamos recién, que tiene que ver con la muy alta tasa de informalidad laboral que tienen los países, que en promedio en la región es 50%, pero en donde la mitad de los países tienen tasas superiores de informalidad laboral, y con ello no solo precariedad en las condiciones laborales, sino bajos salarios en términos relativos, y por otro lado ello se agrava esa situación con los elevados índices de inflación que siguen estando presentes en un conjunto
conjunto importante de países. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.